Carta de navegación. Ya estamos de regreso en nuestra carta de navegación. Queremos aprovechar el momento para agradecer a quienes nos han escrito y nos están siguiendo en las redes sociales y recordarles que pueden consultar este programa en YouTube. Creo que hasta ahora, en el bloque anterior, se ha hecho un diagnóstico bastante claro y, como anticipaba Pedro, es una reforma que tiene una fase, un tramo importante de actuación, pero a mí me gustaría retomar una de las características, un poco en esta perspectiva de qué hacer hacia adelante, que anticipaban de la reforma y que es este carácter, pues digamos que de alguna manera podríamos incluso definir como esquizofrénico y que ha sido señalado por algunas de las máximas autoridades en la materia, digamos, que por un lado efectivamente tiene esta finalidad de transformar los procesos o el proceso penal en su conjunto en una lógica de protección de los derechos de las víctimas o de los derechos de los procesados, una reforma garantista, podríamos decir en este sentido. Pero también es cierto que la reforma, y esta ha sido una de las críticas probablemente más acérrimas, desafortunadamente también esta primera parte ha sido criticada. O sea, ha habido quienes hay detractores de la reforma, incluso en este lado positivo, pero insisto, hay otra parte que pues demuestra pues, esa vena y ese resabio autoritario que fue constitucionalizado, incluso, insisto, ante la voz de algunos de los más grandes expertos en estas materias que han condenado el hecho. Por ejemplo, a partir de no solo la constitucionalización del arraigo, sino de periodos de arraigo, que sobre todo en lo que tiene que ver con criminalidad organizada, pues tiene un cuestionamiento serio a propósito de la vocación garantista de la reforma. Ana Laura, ¿cómo procesar hacia adelante o cómo enfrentar hacia adelante esta lógica de defender lo defendible, de llevarlo adelante, de concretarlo, pero por otro lado de alertar o de intentar paliar lo que son, pues esto que la reforma es lamentable? Hay un pie de página nada más. ¿Por qué no nos cuentan qué es el arraigo? Para quien no sabe jurídicamente qué es. Correcto. El arraigo es la posibilidad de que la policía te detenga y te mantenga aislada, ¿no? Detenida, ya sea en una casa de seguridad o en las instalaciones de la policía, que generalmente son en casas de seguridad, mientras que investiga. O sea, todavía no tengo pruebas de si tú eres un presunto responsable. Dame, juez, hasta 40 días, tratándose de delincuencia organizada, prolongándose por otros 40. O sea, puede estar casi 80 días incomunicado. ¿Qué nos recuerda lo de incomunicado? Es el viejo régimen. Claro. Es la incomunicación la única forma en donde las policías sabían resolver casos. Y eso es legal en México hoy en día. Es constitucional, ¿no? Constitucional. Entonces, yo sí creo, o sea, diferencia un poco de Pedro, donde piensa que ya hay una ruta de navegación. Yo sí creo que aquí faltan acuerdos básicos para que pensemos en que hay una ruta de navegación. La primera, 3 segunditos, sí. La primera es la que yo dije, un acuerdo político. La segunda es esta enorme esquizofrenia en el debate de seguridad. En algún lugar todos nos hemos comprado la idea de que para ser exitosos contra el crimen necesitamos tolerar algunas dosis de arbitrariedad. Y que esta cosa de que los policías hagan todo conforme a la ley y los derechos estorba. Ese discurso viene desde los que nacieron las comisiones de derechos humanos. Y no nos damos cuenta que lo que tiene colapsadas a las policías y a las procuradurías son el haber funcionado al margen de la ley. Cuando empiezas a violar derechos y estar al margen de la ley, la institución se te cae. Entonces yo no conozco ninguna procuraduría profesional, ninguna policía profesional que pueda torturar y al mismo tiempo ir al juicio. No sé si hay un paso que hay que dar para atrás, simplemente también para efectos de claridad. La reforma nace con esta terrible ambigüedad. Incluso se le llama reforma constitucional en materia de seguridad y justicia. Hago la historia muy muy breve. El Ejecutivo presentó una iniciativa que en realidad era una reforma para fortalecer las capacidades policíacas, autoritarias, diría ahorita Ana Laura en esta explicación que está dando, policíacas del Estado, en esta guerra no guerra, lucha que está dando contra el crimen organizado. Y eran una serie de medidas para fortalecer las capacidades del Estado en ese tenor, en esa dirección. La sociedad civil, en coordinación con algunos legisladores, promueve otra reforma llamada garantista, que lo que trae es todo el tema de justicia, traído a esto que yo expliqué hace rato, de un juicio equilibrado, mejores condiciones, protección de derechos. Nada más muy rápido, Pedro. Las dos iniciativas, una reforma es la reforma posible, se mezclan y así es aprobada la reforma. Entonces la reforma trae esta parte muy virtuosa desde el punto de vista ciudadano y trae esta parte muy alarmante, que es un Estado autoritario, fuerte, con enormes capacidades, porque está lo del arraigo, pero también está la enorme excepcionalidad del crimen organizado.
Todo lo que entra a la caja de desastre de crimen organizado, olvídense de las grandes garantías y de la igualdad de condiciones para ser procesado. Ahí es el Estado prácticamente con facultades discrecionales. Me imagino que Ciro, que como economista nos decía, bueno, a ver, de este tema explíquenme, ahora dirá, ahora sí, ya perdí un poco la ruta del asunto, porque, y no es culpa de ustedes, el tema es que es una reforma en algún cierto sentido esquizofrénica, y quiero recuperar el sentido de mi reflexión, Ana, en el cierre del bloque anterior. Lo que me parece que hay que rescatar y que hay que empujar, pero se los pregunto a ustedes, es que existe la necesidad de llevar a cabo una serie, por un lado, de reformas legislativas. Los legisladores están llamados a actuar, el federal y los de las entidades federativas, porque deben de crear las normas que materialicen lo que ya se modificó en la Constitución. Ahí hay una acción concreta. Y aprobar la bolsa para hacerlo. Y aprobar el presupuesto. Muy importante. Por el otro lado, tiene que modificarse todo lo que ustedes ya adelantaban, que es responsabilidad de los poderes ejecutivos, mientras los ministerios públicos sigan dependiendo del Poder Ejecutivo de cada entidad y de la Federación y no sean autónomos. Entonces, ahí hay una tarea que corresponde al presidente, a los gobernadores, al aparato administrativo del Estado. Pero luego está toda la agenda de acciones que corresponde a los jueces para llevar a cabo lo que Hugo Concha bien nos adelantaba. Entonces, en ese sentido, no sé, se los pregunto, yo creo que en esta materia lo que conviene es que por lo pronto se pongan a hacer lo que ya se comprometieron a llevar a cabo, porque tenemos un plazo constitucional fijo. Si en 2016 esto no está aprobado, vamos a tener todavía un escenario peor, Ciro. No solo una reforma esquizofrénica, sino que un vacío de normas y de instituciones. ¿O me equivoco? Yo no estoy segura que puedas hacer una reforma sin la mística que tiene detrás de la misma. O sea, lo que yo estoy argumentando es esa mística de construir el edificio de las libertades democráticas, de transformarla. Eso no está en el debate. ¿Cómo vas a discutir el código? ¿Bajo qué óptica? ¿Cuánto le vas a dar? ¿Cuánto le vas a quitar? ¿Cómo vamos a discutir presupuesto? A mí me da miedo que perdamos la oportunidad de reforma por no tener claridad en la reforma. Es mucho más costoso una contrarreforma y una rectificación de una reforma mal hecha a una reforma que pueda demostrar extraordinario éxito, aunque sea en algunas entidades federativas. Entonces, cuando yo hablo de los requisitos que están, y Ciro me dirá, o sea, son completamente políticos, no tienen nada de técnico lo que estoy diciendo en términos de cómo tiene que ser el código, la ley. Yo estoy hablando de nuestras voluntades y concepciones políticas para transformar este aparato. La misma esquizofrenia con la que nació es la misma esquizofrenia en la que continúa el debate. Y no solamente el debate entre los poderes, entre la opinión pública, entre los ciudadanos. O sea, todavía no soñamos que es posible perseguir la delincuencia en un Estado de Derecho. Y no nos los hemos creído. Eso es lo que yo creo que debajo del debate debe estar. Yo sí daría rápidamente un paso más adelante, Ana Laura, porque estando de acuerdo con el análisis que ella hace, sí creo que podemos echar una ruta de navegación hacia adelante. No tan lo creo que me involucro en el tema de varias formas, pero me parece porque si no esta esquizofrenia, que sí existe, la esquizofrenia autoritaria frente a la democrática en el país, está en todos los órdenes. En el contexto de inseguridad. Y está en todos los órdenes. Veamos lo que está pasando en materia electoral y no van a decir que no están las dos sombras, la autoritaria regresiva frente a la que quiere avanzar y cambiar las cosas. Entonces, o sea, me parece que eso está caracterizando al México de hoy, del 2011. ¿Qué creo que debemos hacer con la reforma? Yo creo que hay que seguirla empujando. Yo creo que el panorama, si lo observamos con detalle, sí hay que tener cuidado que lo técnico no nuble y esconda lo importante, lo político y sobre todo, lo que casi todavía no se da, ciudadanizar más la reforma. Yo sí creo que hay que acercarlo a la ciudadanía, a las organizaciones que están metidas en esto, que sí hay, son varias, y que se metan, se involucren y empiecen a presionar para lograr estos cambios. Yo creo que todo este movimiento que está dando de víctimas, a raíz de esta lucha sin cuartel que está dando en el país, es una fuerza que si se logra canalizar y dirigir va a ayudar muchísimo para empujar hacia el lugar correcto. La reforma tiene un límite, el 2016. ¿En dónde estamos? Pues hay de todo en el país. Hay estados que han avanzado más, hay estados de los que han avanzado que están, ojalá no hubieran avanzado porque se han ido por caminos medio raros, hay estados que están planeando muy bien, 15 más o menos están en fase de planeación. Ahí es donde desde el aparato técnico se gustaría que trabajaran más para tener con mucha mayor claridad cómo y a dónde tienen que llegar. Y hay todavía unos estados, cerca de 7 u 8, que no se han movido. Ahora, faltan 5 años, una reforma que dio 8 años.
yo no perdería todavía el optimismo. Déjeme, bueno, espero, a lo mejor, creo que queda muy clara, digamos, la posición de cada uno de ustedes, pero déjeme recuperar digamos, este acompañamiento que ambos aludían de la ciudadanía, o del papel de los ciudadanos en crear un contexto de exigencia para avanzar en ese sentido. El problema es que también aquí, y perdón aquí que juega el abogado del diablo y digamos con un discurso crítico respecto de la misma ciudadanía, es que también en el ámbito de la ciudadanía me parece que estamos teniendo, y es lo que quiero preguntarles, digamos, la existencia de dos pulsiones que jalan para lados distintos y que no me atrevería a decir que la pulsión democrática, digamos, de convicción de que o sea, que la reforma penal tiene una dimensión democrática, tiene una dimensión de derechos y tiene una dimensión de efectividad, por cierto, del discurso, sea prevaleciente frente a la dimensión pues más natural y más burda que pulula y que corre riesgo digamos, de incendiarse como reguero de pólvora, que es pues la vieja lógica, digamos, jovesiana, ¿no? Ante la inseguridad, todo el mundo está ahí. Hacemos mucho, pero en realidad todo sigue igual. O peor todavía, es decir, también en la sociedad tenemos estas pulsiones autoritarias. La popularidad que tiene la pena de muerte, y en fin, estas soluciones que de democráticas tienen poco, me parece que es un problema que enfrentar. ¿Cómo lograr detonar o hacer, digámoslo así, invasiva esta lógica democrática de la sociedad que tiene que acompañar la reforma frente a la otra de la que hay que cuidarnos? A mí me parece que algo que me dio esperanzas fue ver el movimiento de Sicilia. Porque las historias que yo he ido recolectando a través de los medios y el periódico, etcétera, etcétera, lo que me hablan es de ciudadanos que están quejándose de la Procuración de Justicia. Ciudadanos donde el Ministerio Público no les ha dado la información, que no recabaron el cadáver, que no saben si la prueba de DNA, que su hijo desapareció y no sabe dónde está y nadie les ayuda. O sea, todo este trabajo es un trabajo de la Procuraduría. Y entonces me da gusto porque nos damos cuenta que en medio de esta como idea un poco rara, ¿no?, de que ellos están peleando y aquí la ciudadanía seguimos viviendo, de repente nos dimos cuenta, no, que en medio ha habido ciudadanos y que los únicos que la pueden proteger y pueden como reconciliarlos con el Estado a esos ciudadanos es la Procuraduría. Es una investigación seria, es un servicio profesional, son datos específicos, es hablar con la verdad, es recolectar la escena del crimen, o sea, esas cosas que no se hacen, es una Procuraduría colapsada. Entonces, cuando hablo de una ley de víctimas, cuando digo, es que esto tiene que estar engarzado a la reforma penal. Tu reflexión me invita a otra, que es la participación ciudadana en este tema es para exigir que el Estado haga su trabajo, no para que los ciudadanos invadan las acciones del Estado, porque luego cuando hablamos de ciudadanizar hay como ideas muy raras. Nos acordamos del IFE y entonces al IFE llegaron los ciudadanos y ellos organizaron, entonces ahora llegaremos los ciudadanos a las procuradurías, nos sentaremos ahí en unos consejos ciudadanos. Procuraduría que nos sirva. No que les sirva la política. Eso desvirtúa todo, ¿no? La idea es que los ciudadanos exijamos que el Estado haga su tarea, que los policías investiguen, que cierren la escena del crimen, que cuenten los cartuchos, que sepan de qué armas vinieron. Que provea de los servicios supuestamente que nos tiene que brindar. De eso se trata. Pero que no nos hagamos bolas, que no nos confundamos. Eso no es la guerra contra el narcotráfico. Esa no es los policías y los militares en la calle. Eso es el sistema de procuración de justicia. Esa es la persecución criminal. La única que puede proteger al ciudadano que quedó víctima de todo esto, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ciro y con esta reflexión, y al mismo tiempo creo que sí hay una parte civil en este asunto, una inevitablemente convocada a participar, que yo ya la había soltado por ahí en una pregunta anterior, que son los abogados. Los abogados no son autoridad, ¿no? Pero bueno, pues los abogados tienen en esto una responsabilidad enorme porque... Son un gremio que favorece las prácticas estas que vimos en Presunto Culpable. Que han estado, es un gremio que ha estado de alguna manera... las dos. Sí, bueno, a ver, pero ¿cuál es la responsabilidad, digamos, del gremio? Yo creo que el éxito de la reforma, el verdadero éxito de la reforma, no está ahorita en cambios o nada más en los cambios en los poderes judiciales, en las procuradurías, en las policías. Sí, el inmediato, el que se ve, quizás sí, lo técnico. El verdadero éxito está en las escuelas de derecho. Tenemos que empezar a crear abogados que piensen distinto, que entiendan el sistema como un sistema de servicio que va a funcionar de otra manera.
Si logramos empezar con ese cambio en donde se está generando a los que utilizan el sistema, a los que lo gestionan, yo creo que ahí sí estamos abriendo la posibilidad de que esto verdaderamente empiece a ser algo diferente. Digo, no me dejará mentir Ana. Ana, mejor que nadie, ha vivido lo que es crear una escuela de derecho que intenta tener una visión diferente de su sujeto de estudio, sus abogados, ¿no? Y yo creo que ahí está la semilla final que tiene que esto que quedar, porque al final del día, este cambio, que es quizá el cambio jurídico más importante que se ha dado en el país, es un cambio cultural. Tenemos que empezar a entender el derecho, la justicia y a las instituciones del Estado de una manera distinta a como nos enseñaron a entenderlas, que es quizá este esquema de un Estado autoritario. Acabas de mencionar un punto clave y que tiene que ver un poco con toda esta ruta crítica hacia el futuro de la reforma, que es el tema de la cultura, de cambio de cultura, de paradigmas culturales. Déjeme introducir un elemento adicional. La reforma penal de la que estamos hablando es una reforma de 2008, pero hace apenas unos meses se introdujo una reforma constitucional en materia de derechos humanos a la que ya dedicamos un programa de esta serie. Pero, digamos, lo que quisiera, una reforma que potencia los derechos, que involucra ahora, digamos, obliga a los jueces a tener que hacerse cargo de lo que dicen los tratados internacionales en la materia. ¿Ustedes creen que, pensando en esta ambigüedad o en esta esquizofrenia de la reforma penal, que tiene una dimensión pues, muy autoritaria, puede acabar matizándose con la introducción de estas nuevas normas, hablando de cambios de paradigma cultural, como tú decías, Hugo? Yo creo que sí, yo creo que una cosa que ha pasado muy apagada, muy silenciada, con poca difusión, es justamente que a pesar de todas las críticas que podamos hacer al gobierno actual, yo muchas veces soy muy crítico, la verdad de las cosas que han pasado unas reformas constitucionales o están en vías de muy importantes para las libertades y los derechos. Está la reforma que acabas de comentar en derechos fundamentales, que me parece una gran reforma en México. Está la reforma al juicio de amparo, que no será tampoco la que a lo mejor desde la academia nos hubiera gustado ver, pero trae enormes avances y cambios. Y está la reforma penal, una reforma quizá, así lo ha dicho uno de los grandes penalistas de nuestro país, el doctor García Ramírez, una reforma que a lo mejor se adelantó a su tiempo, ¿no? Porque plantea unos cambios que no quizá tenemos las capacidades para llevarlos a cabo tan rápido como nos gustaría. Pero a mí me parece que estas reformas están apuntalando más en ese sentido, en el lado virtuoso, que en el lado oscuro. Ana señalaba con razón que aquí la dimensión, lo señalaban ambos, pero en fin Ana lo subrayaba mucho, insistiendo en que no todo está hecho y que el trazado constitucional es solo eso, la necesidad de voluntad política. Y esta reforma tiene, no podía ser de otra manera, pero una característica particularmente relevante, que es que tiene que trascender a esta administración pública, a este gobierno, a nivel federal, digamos, y a nivel también de varias entidades federativas. Es una reforma que se aprueba en un contexto y que se materializará con otros hombres y mujeres en el poder del país. Ana, ¿cuál debe ser el planteamiento, el compromiso serio de quienes aspiran, las mujeres y hombres que aspiran a presidir México y que aspiran también a gobernar sus entidades federativas de cara al 2012 en este tema en particular? Pues yo creo que sin duda este va a estar en el centro. Si entendemos que esta reforma viene a hablar de las víctimas de esta guerra, de los que quedaron atrapados en este lugar de los enfrentamientos armados y no sé qué. Esa va a ser una pregunta central. Y podemos pensar que se soluciona con una ley de víctimas, en donde creas un fondo y las resarces. Suena bien. Para que no vuelva a suceder, necesitamos oír compromisos políticos respecto de qué vamos a hacer con la persecución criminal. Una vez que resolvamos esa pregunta, podemos resolver qué tienen que hacer los jueces para que esa persecución criminal, qué tiene que hacer el defensor. Pero el centro de la reforma, el corazón, lo que vincula esto que sucede en la calle con la posibilidad de aplicar la ley, es la procuración de justicia. O sea, no hay procuración de justicia porque los policías detengan. Eso no es aplicación de la ley. Necesitamos juicios. Y el lugar de puente es la persecución criminal. Entonces a mí me encantaría ver, y espero verlo, que podemos vincular el tema de las víctimas con la reforma a la procuración de justicia y por lo tanto con la reforma penal. Eso es lo que me gustaría verla en el 2012, digamos. Hugo, ¿qué definición te arrancaría un voto en esta materia? ¿Qué definición me arrancaría un voto? Ciudadanizar en el aspecto que lo hemos estado comentando. Yo creo que es la única manera en que la reforma se haga creíble, duradera, permanente. Pues les agradecemos mucho esta conversación profunda sobre un tema difícil que se volvió, créanme, muy comprensible y bueno, sin duda este tema va a estar ahí por buenas y por malas razones
es uno de los asuntos que los candidatos no podrán eludir a lo largo de las precampañas y campañas que empezarán en unos cuantos meses. Y bueno, ustedes nos han ayudado a que aquí en Observatorio 2012, desde la UNAM, empecemos a trazar una agenda de fondo, y no solo de qué temas tienen que tener una definición, sino cuál debe ser el sentido de una definición progresista que sea compatible con el fortalecimiento de la democracia, de los derechos humanos, y en ese sentido pues creo que ustedes nos han dado elementos para una discusión de aliento e incluso para un conjunto de exigencias de mucho aliento a quienes quieran ser presidentes, gobernadores, miembros del Congreso de la Unión en la elección del próximo mes de julio. Pues esto ha sido Observatorio 2012, les agradecemos como siempre su presencia. El próximo domingo a las 8 de la mañana la repetición de este programa. Síganos, a las 8, perdón, síganos en las redes sociales, YouTube, puede descargar los contenidos en Twitter, en Facebook. Ha sido un gusto tenerlos con nosotros, muchas gracias, hasta la próxima, muy buenas noches.